En jardín tropical, lo que se necesita son la presencia de plantas de textura gruesa. Cuando hablamos de textura gruesa, nos referimos a este tipo de hojas, que es como la costilla de Adán, los helechos angora, los helechos cortina, los helechos babilónicos en ciertas partes. En la parte del fondo van más lo que son árboles. En este caso, acá en la costa no hay muchos árboles tropicales, pero sí podemos contemplar alguna variedad de árboles, pero como el eucalipto, el cedro, ¿no? Son árboles que crecen de textura vertical, no de la copa ancha. Y en la parte baja ahí es donde tenemos que trabajar con follaje, ¿no? Que puede ser alpinias, heliconias, ¿no? Estas son alpinias. Esta foto es un reflejo de la selva. Estas alpinias, heliconias, estas plantas, ¿si la conocen? Hay variedades. ¿Okay? Entonces se tiene que trabajar bajo esa perspectiva. Lo otro que trabajamos nosotros en un estilo tropical, trabajamos con todo lo que son palmeras hawaianas, palmeras Rubellini, Chamaedorea elegans. ¿Conocen la palmera Chamaedorea? O la palmera bambú. Sí, ya. Todas esas variedades se tienen que trabajar. Cuando hablamos de textura, dice presencia de plantas de textura gruesa, nos tenemos que basar en un jardín tropical de hojas anchas, hojas grandes. ¿Qué pasaría si acá ponemos, digamos, ¿conocen el arbolito de la felicidad? Sí. ¿Cómo habría un contraste de follaje? No creo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en un jardín tropical. Trabajar con presencia de plantas de textura gruesa. De hecho, que los árboles no van a tener esa tendencia de hoja, pero son los que van a crear una masa de follaje en la parte de atrás, pero la presencia es en la parte de adelante. Entonces, a veces como punto focal tendremos que trabajar con el llamamiento de visión de unas hojas bien bonitas, pero que todas tienen que ser de textura gruesas. ¿Ok? También cuando se habla de pocas flores, las pocas flores que se tienen que trabajar son ralas. En este caso también podemos poner el anturio rojo o el anturio blanco, que es el espatifilio. Pero no vamos a hacer un macizo, o sea, yo no voy a llenar acá en un jardín tropical todo un macizo de anturios blancos, espatifilios. Tiene que ser así pequeño. ¿Por qué? Porque en un jardín de estos tropicales lo que tenemos que buscar es el impacto de una visión que yo pueda verlo, que me jale la vista una determinada flor, pero no en un macizo muy extensivo de flores, ¿me entienden? Cantidad no, así. Algo así, que yo pase por acá y vea por acá, por ejemplo, un espatifilio. ¿Ustedes han visto la flor de la costilla de Adán, que se come, que es una fruta? ¿Han visto cuando sale una piña? Ya, en México se come, acá se come la chirimoya. Se come, pero hay que saberlo comer, hay que sacarlo, sacar el suesto y queda como una chirimoya. Esa es una flor. El filodendro, ¿has visto cuando florea? El filodendro. El filodendro es hoja ancha que le dicen oreja de elefante. También florea, pero su flor es llamativo, es un color bajo. Es un color bajo. ¿Por qué? Porque el jardín tropical requiere eso. Ustedes se han ido alguna vez a la selva, hay unos paisajes bien bonitos. Ya, esos paisajes que yo veo ahí, yo los tengo que plasmar en una casa. ¿Me entienden? Pero no voy a traerme la selva, yo tengo que crear. Esa es la parte del paisajista. Esa es la parte del diseñador. Entonces yo voy de viaje, me compro mi cámara, puedo irme a la costa, a la sierra, qué bonito paisaje. Ese paisaje se trae acá. Sin planta. Entonces, pero yo no voy a traer la misma planta, porque la misma planta no me da, pero sí puedo buscar, conseguir acá en Lima, o acá en los viveros, acá en el vivero de maestro, plantas de follaje, de textura gruesa, y amoldo, ¿no? Y creo esa tendría que ser el jardín de un área más o menos regular. No necesariamente. Las plantas son grandes. Pero es que hay que trabajar con varios tamaños. Porque si yo no voy a traer un árbol grande, pero puedo traer un semiárbol y trabajarlo con la poda. El área tampoco puede ser muy pequeña. Nosotros hemos hecho un jardín pequeño de 45 metros cuadrados en jardín tropical. Ahora, lo más importante, la visión de un jardín, un diseño de jardín, ¿de dónde se tiene que ver? Bonito. ¿Entrando hacia la casa o de la casa yendo hacia afuera? Entrando a la casa. Bueno, les digo que eso era normalmente, hoy en día no. El diseño del jardín paisajista se tiene que contemplar desde la casa. Si yo estoy, hoy en día las casas modernas son ventanales, son mamparas, ¿es así o no? Entonces, claro, si yo estoy en la terraza, estoy en una sala,
tengo unas mamparas grandes y yo tengo que contemplar el jardín. ¿Por qué? Porque los jardines son tan chicos que yo tengo que contemplar un follaje alto, semi y bajo que me dé una extensión, que mi jardín, mi casa no está cercado con una pared. Porque la gran mayoría de las casas está cercado con pared y se ve mucho muro. Y me estoy acorralando, me estoy encerrando. Entonces, el paisajista o el que hace estos estilos de jardines tiene que hacer perder ese follaje. Estamos hablando de un estilo tropical. Tiene que hacer perder esa pared. Dar esa pronunciación de que yo puedo entrar por acá. Si yo hago que esto de atrás es una pared, yo hago que estos caminos me hagan como que yo me pierdo. Que doy que es más 50 y continúa, ¿no? Eso es traer ese estilo de paisajista que ustedes han visto allá en la forma natural y plasmarlo en la casa del cliente. Por eso yo les digo que el diseño de jardines que se tiene que apreciar, yo lo tengo que apreciar porque yo estoy más tiempo en la sala viendo televisión, estoy en la cocina, estoy en el dormitorio. Lo primero que hago es mis ventanas, entonces yo tengo que ver que eso sea extendible, que mi casa no esté acortada. Que impacte. ¿Ok? Entonces, anteriormente no, o sea, yo entraba a una casa y yo tenía que ver los jardines bonitos, en las paredes, en el macizo de las ventanas y todo. Entonces, si tú entrabas a tu casa y en tu casa no mirabas lo que mirabas entrando, entonces lo que tienes que ver es de adentro para afuera. Los estilos japoneses, si ustedes ven en internet o ven revistas, la mayoría de la visión está de lo que ves de adentro para afuera. En perspectiva, dicen eso. Así es. Y se ve mucho. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que buscar en un jardín tropical, estos caminos semiconductores, crear una masa de follaje. Acá podemos trabajar con alpinias, heliconias, dracaenas de hoja ancha. Podemos trabajar en la parte baja, podemos trabajar con el helecho cangrejo, el helecho angora o el helecho negro. Podemos trabajar también con costilla de Adán, filodendro. Todas esas plantas son requeridas. Ahora, cuando usemos esta variedad de plantas en un jardín tropical, estas plantas requieren la misma exigencia de preparación del suelo, ¿sí o no? Porque son tropicales, pero también requieren del mismo suelo ácido y sobre todo el mismo nivel de agua. Porque si trabajamos en un estilo de jardín tropical, cuando el que va a ser biodinificado, el que va a regar de esa misma forma, y a todas las plantas le va a convenir. Pero si yo trabajo con una planta, una dracaena tricolor, un cactus mexicano, lo que va a hacer el cactus mexicano va a engordar a tanta agua y boom, se cae, es un peligro. Y tampoco no va con la textura de lo tropical con un cactus mexicano. ¿Se dan cuenta? Porque es diferente el follaje. ¿Ok? ¿Tienen algunas preguntas hasta acá? ¿Todo está claro? ¿O tienen alguna duda? Agua Intermedio. Claro. Porque si tú vas a preparar un jardín tropical, tú preparas el suelo. En el suelo le tienes que echarle un poco más de musgo, porque el musgo retiene humedad. Tienes que hacer que el suelo sea más suelto. De esa misma preparación de sustrato le vas a dar a todo, porque estás creando un jardín tropical. ¿Ok? el musgo Una pregunta. ¿Y se les puede aclimatar, porque usted sabe, el clima tropical con nuestro clima? No, que estas plantas, es que si nosotros queremos traer las plantas de la selva, van a sufrir un estrés y todo eso. Pero nosotros, o los jardineros que están acá, que conocen plantas de textura, pueden hacer este diseño tropical con las plantas ya existentes. Tenemos Y ustedes tienen tenemos acá tenemos, hay helecho negro, helecho angora, Pero yo preguntaría, para conservarlas ya están adaptadas. adaptadas. Ya están adaptadas, aclimatadas, ya están ya... ¿Solo se aclimatan o hay que aclimatar? En principio los viveros hicieron esa función, ya las plantas se aclimataron, ya están en la venta en la tienda. Entonces lo que hay es incorporarlas, presentarlas, ¿no? Como esta forma, ¿no? La parte follaje alto arriba, ¿no? La que es la parte de atrás, intermedio la parte de abajo y lo más bajo que es... Ahora, lo más bajito que usaríamos, Va en escala. alita de ángel, llamadola, llamaplata, ¿no? Que es ya como... Ahora, en el intermedio de 40-50 centímetros de altura, ahí trabajaríamos con espatililio, con anturio, con filodendro. Para unas alturas de 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, ahí trabajaríamos con variedades de alpinias, dracaenas o drácenas, que son esas plantas que también hay. Pero no olviden que siempre tienen que trabajar con esta textura de hojas. Entonces, en el camino, muchas veces acá, que se dejan debajo de las plantas, a veces no hay que dejar tierra, porque se ve feo. Entonces, ¿qué se trabaja ahí? Con chips. ¿Qué son chips? Son triturados de madera, ¿no? ¿Han visto lo que es musgo? Pino también puede ser. Claro, o corteza de pino. Tenemos corteza de pino. Claro. O también puede ser musgo, el musgo grueso, que se compra el musgo grueso y se esparce. Entonces da ese estilo tropical. Ahora en un estilo tropical no hay piedras.
puede haber una que otra piedrita media escondida, ¿no? Puede haber un tronco volteado, una raíz media caída, pero que tenga estilo. Ahora, sobre esto que está acá, nosotros tenemos que verle un punto focal. ¿Qué es un punto focal? Un punto focal es que yo ya, esta es mi terraza, mi den, mi sala, mi baño, mi cocina, yo aprecio el jardín, la parte extensiva, entonces yo tengo que tener ahí un punto focal. ¿Qué es un punto focal? Es lo que me va a llamar la atención de ver. Entonces yo tendría que poner de repente, no sé, podría ser una pileta natural, o podría ser acá una pequeña cascadita. No necesariamente tiene que ser una cascada que se caiga. Puede ser un caño o una salida de un tubo escondido entre piedritas, con un tronquito, y cae agua y como que pierde un pequeño estanque. Eso se llama punto focal. Y si no, de repente, si tengo una estatua de un nativo, ¿no? O tengo, digamos, un tronco deformado, de repente, con una pequeña serpiente, disecado, que sea ornamental, bonito. Hay una piedra también. Huaca. Claro, pero la piedra huaca no iría acá mucho. Acá tenemos que trabajar con otro. O de repente un jarrón, un estilo así nativo, ¿no? De repente podría ser acá, de repente colgamos entre esto y esto una hamaca, ¿no? Esos puntos focales hacen que el jardín tropical se vea más tropical, pero lo importante es que llama la vista. Tú puedes crear todo un follaje verde, pero si no tienes un punto focal ahí, no se aprecia el jardín. ¿Entiendes? Entonces, esto supuestamente parece un riachuelo, pero no es un riachuelo. Pero también puede ser un camino, pero no da. O sea, te queda esa intención. Entonces, cuando tú ves un jardín y tu visita ve y dice, ¿será un río? ¿O será un camino? No es solamente, es como que está en la selva, un camino. Y que te pierdes y que sigues, pero de repente, como yo les decía, es una pared acá, pero que da esa intención que sigue. Sí, pero... Porque es grande y nadie sabe que atrás hay una pared, estás acá y al otro lado hay otro vecino. Entonces, esa es la idea de ustedes, crear ese jardín. Claro, es el trabajo de la... Así es. Claro, pero si tú pero ahí como ese fragmento, como se ve donde puede ser esa piedrita blanquitos. no, ahí ya sales del tropical. Porque si tú te vas a la selva no encuentras piedritas. ¿Qué encuentras? Yo podría echar hojarrasca. ¿Sabes lo que es hojarrasca? Es las hojas, lo triturado, el chips, el corteza de pino con musgo. Entonces yo tengo que asemejar eso. La selva siempre está hojas secas en el camino. La pregunta es bien claro. Jardín tropical, está hablando, no está hablando... Por eso, esa parte que tú dices piedritas, eso ya lo vemos en otro jardín xerófito o un jardín minimalista. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ustedes ya tienen un fundamento de lo que es un tropical. Entonces, ¿qué tienen que poner acá? Iría un jarrón, pero no hay un jarrón de sierra. Podría ser un jarrón de esos nativos de Achaninca, creo que también tiene su jarroncito, o puede ir una hamaca, ¿no? Una hamaca entre árbol y árbol, que de repente hasta el mismo cliente descansa esa hamaca. Él se cree que está en una comunidad nativa, no está en su casa, pero da esa sensación. Y lo que usted decía antes, ¿no? Me da una sensación que este es un río, o es un camino, o es una selva. Esa sensación que te da hace que tú estés compenetrado con el jardín. ¿Y qué mejor que un jardín tropical? ¿Me entienden? Cuando habla de tropical, está hablando de un jardín de la selva. Así es. No está hablando de un jardín de la ciudad, ¿no? Pero ese jardín tropical que plasmas esa idea, lo traes acá y lo haces acá. Similar. Nunca por nunca va a salir igual. Esa es la idea del paisajismo. El paisajista hace eso. ¿Me entienden? Sí, y sería igual, tenía que llover. Se puede hacer. Ok, terminamos con el tropical. ¿Todo claro ahí? No podemos extendernos mucho. ¿Ah? Mira, acá yo no pondría ficus porque la de ficus es una hoja chiquita, pero sí hay ficus elástica. ¿Saben lo que es el ficus elástica? Es el ficus caucho. Hay el ficus pumila. ¿Cuál es el ficus pumila? Que acá lo han hecho en bolita, que es la hoja larguita. Ali. Ali creo que le ya, pero su nombre es ficus pumila. Ese ficus iría ahí, pero yo lo pondría en la parte de atrás. Entonces yo veo de mi jardín, veo un bosque grande, plantas medianas chicas, en el suelo unas alitas de ángel, chips, de repente una hamaca por ahí y un camino que me da a entender que es para allá. Mi visita viene y cree que todavía va eso. Creo que el jardín cree que sigue, cree que está en la selva. Esa es la intención de hacer un jardín tropical. ¿Ok?